Octubre, el mes del terror por excelencia. ¿Y qué género musical se asemeja con el terror? Pues sin duda alguna que el black metal. Por ello, me tomé la tarea de investigar sobre este género. A lo largo del video responderemos preguntas como ¿de dónde se originó?, ¿quiénes fueron los pioneros?, ¿cuáles fueron los crímenes más peligrosos de este género?, entre otras preguntas más que responderemos. Sin más que decir, te invito a que te quedes. Mi nombre es Becker y empecemos. Capítulo 1. El diablo en la música. Sin duda alguna, el diablo ha sido figura personificada dentro de este género. Una figura temida, venerada y a la vez incomprendida. Desde los primeros días de la humanidad, este símbolo ha representado algo más que el mal. Ha sido el arquetipo de la rebeldía, la independencia y la resistencia contra la autoridad divina. Cuando la religión impuso normas sobre lo que debía ser bueno o puro, el diablo se convirtió en la personificación de todo lo prohibido. No es casualidad, ya que siglos más tarde la música, esa manifestación humana de libertad, adoptaría su figura como una bandera. Antes de que el black metal existiera, el infierno ya tenía cierta relevancia. Durante el siglo XIX, en los campos del sur de Estados Unidos, surgió una pequeña leyenda que marcaría para siempre la relación entre la música y el demonio. Los antiguos bluesmen, músicos afroamericanos que canalizaban su dolor a través del canto, comenzaron a contar historias sobre pactos satánicos. El mito más conocido de ellos es el de Robert Johnson, quien supuestamente vendió su alma al diablo en un cruce de caminos a cambio del talento musical que tuvo. Esa historia, más allá de su veracidad, cimentó una idea poderosa, que el arte más profundo, el más puro, requería una transacción con la oscuridad. La música desde entonces se volvió el lenguaje de los inconformes y los perdidos, una puerta abierta a los abismos del alma humana. Después, con la llegada de rock and roll, esa relación con lo prohibido se intensificó. Elvis Presley, figura principal, movió las caderas como un sacrilegio en una sociedad conservadora, mientras que bandas como The Rolling Stones, Black Sabbath o Led Zeppelin comenzaron a explorar abiertamente los temas ocultistas y satánicos en su música. Fue en los años 70 cuando Black Sabbath había lanzado su álbum debut homónimo, y con ello dio inicio a algo que antes no se había conocido: riffs pesados, oscuros, llenos de angustia y misterio. En la portada, una mujer vestida de negro frente a una casa en penumbra parecía observar al oyente con un aire fantasmal. Aquello no era una simple provocación, era el nacimiento de una estética. Tommy Iommi y Ozzy Osbourne no solo estaban tocando música, sino invocando algo más profundo, algo que muchos no se atrevían ni a nombrar. El uso del diablo en la música no siempre fue literal. A menudo fue una metáfora de rebeldía, un rechazo a la hipocresía de las instituciones religiosas y políticas. Venom, en los años 80, comprendió esto a la perfección. En su álbum titulado Black Metal, en el año 1982, no solo dio nombre al género que nacería más tarde, sino que consolidaría la idea del satanismo como identidad artística. Ya lo ves en su portada. Para Venom, Satanás era una figura más que nada teatral, un personaje que representaba la fuerza del individuo frente a un sistema conservador. No eran adoradores del mal ni defensores de la libertad absoluta, aunque para esto tuvieron que gritar el nombre del diablo desde el escenario. Sin embargo, en los márgenes del metal más extremo, algunos músicos y fanáticos comenzaron a tomar estos símbolos de manera mucho más seria. Tenemos ejemplos como Bathory, Hellhammer y Celtic Frost. Llevaron la oscuridad a otro nivel, sumergiéndose en el caos sonoro y espiritual. Para muchos no era solo una música, sino una forma de conectar con el lado más crudo de la existencia. Aquí, el diablo dejó de ser un personaje teatral para convertirse en un símbolo de autenticidad. En un mundo saturado de falsedades, el satanismo musical se transformó en una forma de verdad brutal. Ahora, abro paréntesis aquí, ya que es importante mencionar que, aunque existen historias sobre pactos satánicos y creencias reales dentro del rock y el metal, la gran mayoría fueron exageraciones o mitos creados por la prensa sensacionalista y por movimientos religiosos conservadores. Hay muchos ejemplos. Los llamados pactos reales, entre comillas, como los que se atribuyeron a algunos músicos de blues o rock, fueron más leyendas que hechos reales.
Pero esas leyendas alimentaron lo que sería la narrativa de que la música era una herramienta del diablo, algo prohibido, algo peligroso. Y es precisamente aquí donde el terreno prohibido entra el black metal, encontrando su raíz más profunda. Sin embargo, si quieres saber mucho más sobre la historia del satanismo en la música, tengo un video abiertamente hablando sobre el tema, el cual te invito a que lo visites. Siguiendo con el video. El diablo, más que una figura religiosa, se convirtió en una metáfora del artista que desafía lo establecido. Desde los himnos del blues hasta los gritos desgarradores del metal extremo, Satanás fue adoptado como símbolo del yo que se niega a arrodillarse. En este contexto, cuando los jóvenes músicos escandinavos comenzaron a moldear los cimientos del black metal, encontraron en esa figura la perfecta representación de su filosofía: independencia, odio hacia la moral impuesta y devoción por la oscuridad interior. Siendo esto de que el black metal no nació para adorar al demonio en sí, sino para hacerlo, una música que desafía al mundo, al dogma y a la luz. A principios de los años 80, el heavy metal ya había explorado casi todos los territorios posibles. Ya sabes, el virtuosismo técnico del metal clásico, la velocidad del thrash metal y la brutalidad del death metal. Sin embargo, como que algo faltaba. Había un grupo de músicos que buscaban algo más que ruido o técnica. Querían un sonido que reflejara la oscuridad pura del alma humana. Una música que no solo se escuchara, sino que se sintiera como un golpe espiritual. De esa búsqueda surgiría lo que sería después el black metal, un género que no buscaba entretener, sino confrontar. El punto de partida oficial, como ya lo vimos, fue en el año 1982, cuando la banda británica Venom lanzó su segundo álbum titulado Black Metal. Aunque el sonido de Venom estaba más cercano del thrash metal primitivo, su influencia sería decisiva. El disco era una declaración de guerra contra la moral y la pureza musical. Con letras satánicas, voces rasposas y producción sucia, black metal no solo dio nombre al género, sino que estableció la actitud. Desdén por la perfección técnica, desprecio por las reglas y un amor profundo por lo blasfemo. Cronos, líder de Venom, declaró en una entrevista más tarde: "Nunca fuimos satánicos, pero si la gente se asustaba, significaba que estábamos haciendo bien nuestro trabajo". Esa frase resume la esencia del género en su origen: provocación, caos y libertad. A la par en Suecia, Bathory, liderada por el enigmático Kurt Holm, comenzó a moldear el sonido que definiría la primera ola del black metal. Sus discos, Bathory en el año 1984 y The Return del año 1985, eran grabaciones crudas, llenas de distorsión, voces demoníacas y una atmósfera casi ritual. Kurt Holm entendía que el verdadero poder del black metal no estaba en la técnica, sino en la emoción en sentirlo. El sonido debía ser como una herida abierta, un reflejo del sufrimiento, la furia y la oscuridad que habitaba el ser humano. Con Bathory, el satanismo dejó de ser una simple provocación y se transformó en una expresión espiritual, una manera de abrazar la sombra interna. Mientras tanto, en Suiza, bandas como Hellhammer y más tarde Celtic Frost introdujeron una mezcla de crudeza y experimentación que inspiraría a toda una generación. Tom Warren, su líder, consideraba que el metal debía reflejar el lado más repulsivo del ser humano, no solo su fuerza, y esto lo vemos en canciones como por ejemplo el black metal encontró una nueva forma de arte, la del horror existencial. No se trataba únicamente de blasfemar, sino de exponer el vacío que queda cuando Dios se va. Así, la primera ola del black metal no fue un movimiento unificado, sino una constelación de bandas dispersas que compartían una misma visión: romper con todo. Cada una, a su manera, claro está, se enfrentaban a la estructura moral y música del mundo. Venom aportó el nombre y la actitud, Bathory la atmósfera y la espiritualidad oscura, Celtic Frost la profundidad artística, y luego llegaron bandas como Mercyful, Fake o Possdance, completando el cuadro con su teatralidad y su obsesión por lo oculto. Todos ellos fueron arquitectos de una catedral de oscuridad que aún estaba en construcción. El sonido de esta primera ola era un poco caótico, primitivo y para muchos desagradable, pero esa era la intención. En una época donde el metal comenzaba a ser absorbido por la industria y domesticado por las grandes disqueras, el black metal surgió como un grito de resistencia.
en los clubes underground y en los bosques europeos, una nueva generación de jóvenes comenzó a reunirse alrededor de esta música sucia, grabada con bajo presupuesto y distribuida en cintas de cassette. Era más que un estilo, era una ideología. En sus letras no había esperanza ni promesas, solo rabia y desdén por el mundo moderno. A diferencia de otros subgéneros, el black metal no buscaba fama, de hecho, la rechazaba. Los seguidores despreciaban la comercialización del arte y veían el reconocimiento como una forma de corrupción. Para ellos, la oscuridad debía mantenerse pura, lejos del brillo de los escenarios y los medios. En palabras de Quorthon, el black metal no se toca para el público, se toca contra el público. Era un acto de confrontación, una declaración de independencia. Esta primera etapa del género, como vemos, dejó las bases filosóficas que definirían su evolución. El rechazo a la religión organizada, el culto a la oscuridad, la búsqueda de autenticidad y la creencia de que el arte debía ser una extensión del alma, sin filtros ni hipocresía. Sin embargo, nadie podía imaginar que en cuestión de años, esta ideología se transformaría en algo mucho más grande y mucho más peligroso. Lo que comenzó como música de resistencia pronto se convertiría en una fuerza real que desafiaría las leyes, la moral y hasta la vida humana. El mundo estaba a punto de presenciar la llegada de lo que sería la segunda ola del black metal, donde la oscuridad dejaría de ser simbólica para volverse totalmente real. A comienzos de los años 90, Noruega era un país aparentemente tranquilo, con una sociedad moderna, estable y profundamente cristiana. Pero en los rincones más fríos y silenciosos de su geografía, algo oscuro estaba gestándose. Lo que había empezado como una corriente musical marginal pronto se transformaría en un movimiento cultural cargado de odio, misticismo y violencia total. La segunda ola del black metal no solo cambió la música, sino que marcó uno de los capítulos más polémicos y sangrientos de la historia del arte contemporáneo. La historia comienza con una banda, Mayhem. Fundada en 1984 por Euronymous, Mayhem representaba el lado más extremo del metal underground. En los inicios, la banda ya mostraba una obsesión con la muerte y lo macabro. Fue con la llegada de su miembro Death que el mito comenzó a tomar forma. Death era una figura enigmática, depresiva y autodestructiva. No veía el escenario como un lugar de espectáculo, sino como un ritual. En sus conciertos varias veces se cortaba con cuchillas, olía a animales muertos y buscaba que el público sintiera el olor de la muerte real. Su objetivo era simple, borrar la línea entre arte y realidad. El 8 de abril del año 1991, Death se había quitado la vida en la casa donde vivía con Euronymous. Dejó una nota que decía: "Perdóname por toda esta sangre". Cuando Euronymous encontró el cuerpo, en lugar de llamar a la policía, tomó fotografías del cadáver. Una de estas imágenes se convirtió años después en la portada del álbum pirata Down on the Black Hairs. Ese momento marcó un antes y un después dentro de la agrupación. El black metal dejó de ser solo una manifestación musical y se convirtió en un movimiento que coqueteaba abiertamente con la muerte. Para muchos, la tragedia de Death fue la chispa que encendió la mezcla de este caos. Tras la muerte de Death, Euronymous abrió una tienda de Oslo llamada Helvete, infierno en noruego. Allí fundó el sello Death Light Silence Production y creó una especie de centro espiritual del black metal noruego. En el sótano de la tienda se reunía un grupo de jóvenes músicos que se autodenominaban The Black Circle o Inner Circle. Entre ellos estaban nombres que se volverían leyendas años más tarde. Por ejemplo, Barbicarnes de Burzum, el cual hablaremos en un momento, Zion, The Emperor, Fenris y Nocturno Oculto de Dark Truck e Infernus de Gorgoroth. Todos ellos compartían una ideología común: rechazo al cristianismo, odio al conformismo social y una devoción absoluta por la oscuridad y la naturaleza primitiva del hombre. Fue en este círculo donde el satanismo dejó de ser una estética y se convirtió en una acción. A partir de esto, en el año 1992, Noruega comenzó a sufrir una serie de quemas de iglesias históricas. Una de las primeras fue la iglesia de Fantoft, del siglo XII, completamente destruida por el fuego. Los incendios se multiplicaron por todo el país y los medios comenzaron a hablar del Satanic Metal Underground. Aunque no todos los músicos estaban involucrados, el daño ya estaba hecho. El black metal había cruzado el límite entre el arte y el crimen. Las imágenes de iglesias ardiendo se convirtieron en el emblema visual de este género. Sin embargo, llegaría a lo que para mí es el punto de quiebre. Año 1993.
Bueno, Bar Vikernes, líder de la banda de Burzum, asesinó brutalmente a Euronymous. Según su testimonio, lo hizo en defensa propia. Según otros, fue resultado de una rivalidad alimentada por el ego y la paranoia. Vikernes fue arrestado y condenado a 21 años de prisión, el máximo cargo permitido en Noruega. Tenía apenas 20 años cuando lo hizo. Su crimen fue el clímax de una escena que había confundido la filosofía con la violencia, la oscuridad con el fanatismo. Lo que comenzó como música se había convertido en una guerra ideológica, una especie de cruzada contra el cristianismo y la modernidad. Pero no toda en la segunda ola fue sangre y tragedia. Artísticamente fue una época de creación revolucionaria, ya que aquí surgieron bandas como Emperor, Darkthrug, Immortal, Burzum y Gorgoroth. Estos perfeccionaron el sonido del black metal. Guitarras afiladas como cuchillas, voces desgarradas, baterías hipnóticas y una producción deliberadamente sucia. Aquí hay ejemplos como A Blaze in the Northern Sky del año 1992, álbum perteneciente a Darkthrug. Fue el manifiesto sonoro de esta nueva era. El sonido debía sonar helado, distante, inhumano. Para los noruegos, el black metal no era entretenimiento, sino una experiencia espiritual, el contacto con la oscuridad interior y la naturaleza salvaje del norte. La prensa sensacionalista y las autoridades comenzaron una persecución mediática. El black metal fue tachado de secta satánica y sus músicos de criminales o psicópatas. Sin embargo, esa misma persecución alimentó su mitología. Cuanto más se los atacaba, más crecía su culto. En el extranjero, la escena se expandió rápidamente. Suecia, Finlandia, Alemania, Francia, Polonia y más tarde Latinoamérica. El fuego de Noruega encendió todo un movimiento global que seguía las huellas del caos. Las consecuencias de esa época fueron devastadoras, pero también transformadoras. En su parte, muchos de los músicos implicados se arrepintieron, otros se mantuvieron firmes en su ideología, pero con el tiempo el black metal fue evolucionando, abriéndose a nuevas corrientes sonoras y filosóficas. Pero la huella de la segunda ola jamás se había borrado. Fue una época donde la música se mezcló con el crimen, el arte con el dogma y la oscuridad con la realidad. Hoy, 3 décadas después, aún se debate si aquella ola fue un acto de arte extremo o de locura colectiva. Pero una cosa segura, el black metal noruego de los 90 demostró que la música puede convertirse en un espejo del alma humana, que cuando ese espejo se rompe, lo que emerge puede ser más aterrador que cualquier demonio imaginado. El tiempo pasó, las iglesias dejaron de arder, los juicios se cerraron y los nombres que alguna vez fueron sinónimos de caos y destrucción hoy encabezan festivales internacionales. El black metal, nacido en las sombras y alimentado por el fuego del escándalo, ha sobrevivido a su propio infierno. Pero en esta era moderna donde todo puede ser grabado, vendido y viralizado, ¿sigue vivo su espíritu original? ¿O el demonio que lo habitaba ha sido domesticado por la industria que juró destruir? A principios de los 2000 el género se expandió más allá de Noruega y Suecia, encontrando nuevas voces en Polonia, Francia, América Latina y Estados Unidos. Tenemos ejemplos como ya los mencioné antes, demostrando que el black metal podía evolucionar sin perder su esencia. Mientras algunos mantuvieron su estética blasfema y ritualista, otros se atrevieron a experimentar con sonidos más atmosféricos y sinfónicos, o incluso post-rock, dando nacimiento a subestilos como el Black Hades o el Depressed Black Metal. Lo que antes era un grito de rebelión se transformó en una exploración emocional, espiritual y también filosófica. A pesar de su evolución, el black metal sigue siendo un refugio para los marginados, los inconformes y los que buscan sentido en la oscuridad. Ya no se trata de solo profanar templos físicos, sino de cuestionar los templos mentales que cada persona construye. En un mundo donde la religión y la moral se entrelazan con la política y la hipocresía social, este género se mantiene como un grito contra la sumisión. Quizás ya no necesite fuego para quemar iglesias, porque hoy el fuego está dentro de las mentes de quienes lo escuchan. El mensaje de las nuevas generaciones de músicos no siempre es el de adoración a Satanás, sino de reivindicar la libertad espiritual absoluta. En una sociedad donde todo se clasifica y se etiqueta, el black metal se ha convertido en un territorio sin fronteras. Allí cada banda redefine el concepto de oscuridad a su manera, desde lo místico y simbólico hasta lo filosófico o introspectivo. Lo que antes era un culto cerrado se ha transformado en un lenguaje global que habla de la búsqueda del yo a través del caos. Sin embargo, el género también enfrenta su paradoja, la comercialización del mal. Grandes sellos discográficos, festivales y marcas han aprendido a usar la estética del black metal como un producto. Camisetas con pentagramas, portadas provocadoras, merchandising
que convierte el satanismo en una moda. Algunos ven esto una traición a la esencia original, otros una evolución inevitable. Tal vez el black metal siempre estuvo destinado a morderse su propia cola, un arte que predica libertad, pero que ahora lucha por no ser consumido por el sistema que tanto despreciaba. Aún así, incluso dentro de esa contradicción, el black metal ha demostrado algo que pocos géneros logran: resiliencia. Ha trascendido fronteras, religiones y décadas, adaptándose sin perder su espíritu. Hoy, en pleno siglo XXI, ese fuego sigue encendido en los rincones más insospechados del planeta, desde los bosques nórdicos hasta los Andes latinoamericanos, donde bandas emergentes reintegran el sonido de la oscuridad con raíces culturales propias. Cada grito, cada riff es una invocación moderna del caos, al pensamiento y al desafío eterno. Sin embargo, hay que responder una pregunta: ¿hasta dónde puede llegar este género? Bueno, esa pregunta no tiene respuesta, o al menos no una definitiva, porque este género no busca destino, sino que caminos. No promete redención, sino confrontación. No ofrece luz, sino la oportunidad de mirar dentro de nuestra propia oscuridad. Mientras existan seres humanos dispuestos a cuestionar, a dudar y a desafiar la fe ciega en cualquier forma de autoridad, el black metal estaría ahí, existiendo, no como moda, ni como blasfemia, sino como una verdad brutal e incómoda sobre nuestra naturaleza. Pero quizás después de todo, el diablo nunca estuvo en la música. Tal vez su verdadera morada siempre fue el corazón humano. Ese rincón silencioso donde el miedo, la rabia y la rebeldía se funden en una misma nota, donde el caos y la belleza bailan al ritmo de un mismo compás. El black metal no solamente fue un espejo, sino un reflejo distorsionado de nuestra propia oscuridad. A lo largo de su historia, el género no buscó adorar el mal, sino desafiar las máscaras de la luz, exponer lo que el mundo pretende esconder. Porque en cada grito gutural, en cada riff abrasador, hay un eco de verdad brutal. Todos llevamos dentro de nosotros una sombra que niega el orden, que busca sentido en el sinsentido, y esa sombra no necesita un nombre ni un altar, solo necesita ser comprendida. Quizás el error estuvo en mirar hacia afuera, buscando demonios entre guitarras y símbolos. Tal vez el verdadero pacto se firma cada día, cuando decidimos levantarnos y ver qué parte de nosotros alimentar, la que crea o la que destruye. La que teme o la que se atreve a mirar al abismo, ya es tu propia decisión. Porque como decía Nietzsche, quien con monstruos lucha, cuide de no convertirse en uno. El black metal en su esencia más pura no es un culto al diablo. Es un grito de libertad, una rebelión contra los límites impuestos, una confesión sincera de que lo sagrado y lo profano vive dentro de nosotros. En ese sentido, el diablo se vuelve símbolo, metáfora, espejo, no del mal, sino del ser humano enfrentando su propia existencia. Y al final, cuando las luces se apagan y el último acorde se disuelve en el silencio, la pregunta sigue flotando entre la niebla: ¿y si el diablo no está en la música, sino dentro de nosotros?